título de este sermón, como lo decía Miguel, es La iglesia está en sus manos. Y hago una mención especial al pastor Arturo Valdebenito, quien fue el que predicó este sermón hace unos par de domingos en Cabrero. Y este sermón mío está inspirado en gran manera sobre lo que él dijo en esa oportunidad. Si cada uno de nosotros tuviera una oportunidad de expresar las distintas dificultades o situaciones adversas que ha pasado, probablemente muchos de nosotros aquí concluiríamos esto: ese tiempo ha sido difícil y complejo. Complejo en lo familiar, complejo en lo personal, en lo ministerial, difícil en lo espiritual. Las luchas con el propio corazón y las debilidades, en la relación con Dios y en la relación con otros. Podríamos decir o concluir que estamos en algunas dificultades. Y la verdad es que no siempre todo parece que va bien. Y a veces, por nuestra experiencia o nuestra expectativa de las cosas, o nuestra perspectiva de las cosas, mejor dicho, es que todo está en contra en realidad. O que todo se está derrumbando. Que todo es inseguro. Que todo es inestable. A veces pareciera que Dios no tiene el control de las cosas. De lo que sucede en su iglesia. De lo que sucede con nosotros. Y a pesar de que teológicamente tú y yo podamos entender que Dios sí tiene el control y que Dios sí es un Dios soberano de la creación, no pareciera ser tan así en nuestras vidas. Y vienen dudas y viene desánimo. Pero amada iglesia, como veremos en esta mañana, en este texto, yo le invito a que podamos extraer la paz y el ánimo que vienen de estos versos. Y si es que nosotros somos suyos, podamos, ante cualquier adversidad, comprender y entender que aunque el panorama sea adverso, no podemos negar que la iglesia del Señor está en sus manos. Una razón por la cual declarar eso con mucha fuerza y mucha potencia es porque el Señor siempre triunfará. Entonces mi intención en esta mañana es, hermanos, animarles y decirles: no tienes nada que temer, porque el Señor cuida, guarda y preserva a su iglesia. No importa el enemigo que se levante contra ella, su iglesia está segura porque Él siempre gana. ¿Cómo podemos ver esto en este pasaje? Bueno, lo primero que vamos a ver de este relato que leyó Jonathan es que Dios guarda a su iglesia a pesar de tener grandes enemigos y estar en adversas situaciones. Y triunfa sobre ellos sin ningún problema, aunque de momento o aparentemente Él no lo esté haciendo. Vamos al texto entonces. Se ha levantado un enemigo muy grande para el pueblo de Israel, para la iglesia en ese momento. Se había levantado un enemigo muy grande, el rey Herodes, un poderoso gobernador que se levantó como enemigo de Dios. Hermanos, pónganme atención. Enemigo de Dios. De antemano digo que no hay enemigo que pueda hacerle frente a Dios, aunque de momentos así parezca. Aunque de momentos así parezca que es posible hacerle frente a Dios, al final Dios siempre gana. Herodes dice en el verso 1 del capítulo 12, echó mano a algunos que pertenecen a la iglesia para maltratarlos. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para hacerles daño. Su intención era clara: dañar la iglesia. Por eso se convierte en un enemigo de Dios.
porque cualquiera que quiera dañar la iglesia se ha de convertir en un enemigo de Dios. Apresó a algunos integrantes de la iglesia de Jerusalén, entre ellos 2 de sus más grandes líderes, Jacobo y Pedro. Y con el poder que el rey Herodes ciertamente tenía, mató a Jacobo a espada, lo cual causó gracia al pueblo judío, no a la iglesia. Por lo tanto, su intención era hacer lo mismo con el otro líder que estaba quedando, otro cabecilla de esta secta de los seguidores de Jesús. Ya matamos a uno y le causó gracia a los judíos. Ahora matemos a otro para seguir con esta gracia. Porque recuerden que los judíos veían a los cristianos como un peligro para su religión, un peligro a sus tradiciones. Y debió ser muy doloroso y muy angustiante perder un líder como ese, perder a Jacobo. Y de esa manera la represión por parte de la autoridad fue muy fuerte y caló muy hondo en la iglesia. Tomar cautivos creyentes y encarcelarlos por ser seguidores de Cristo. Muchas cosas deben haber pasado por sus corazones. 2 de sus líderes estaban casi exterminados. Y hermanos, y eso ha de hacernos reflexionar, y no es puntualmente el tema de ahora, pero nosotros no estamos experimentando ese tipo de persecución. A nosotros nadie nos prohíbe. Estamos muy cómodos, pero eso no quiere decir que en otros contextos no esté pasando esto. La comodidad siempre es mala, porque nos hace olvidar de que por la mucha y gran libertad que nosotros tenemos para reunirnos hoy, no quiere decir que no hay otros sufriendo y siendo perseguidos sus vidas por predicar el Evangelio. El verso 4 dice que cuando lo tomó preso, lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Algunos dicen que esa es la máxima seguridad de la época que podía dársele a un preso. Y era todo para asegurar este espectáculo que probablemente Herodes quería dar después de mostrar al otro líder de la iglesia para matarlo. Y eso le iba a agradar a los judíos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por 4 piquetes de soldados, que los piquetes eran de 4 soldados, por lo tanto él tenía una guardia personal de 16 soldados. Y el verso 5 dice que así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Una buena pregunta sobre la situación sería: ¿quién parece que está en control de todo lo que está sucediendo? Parece que Herodes está haciendo lo que él quiere. ¿No es así? Y las preguntas naturales son estas: ¿realmente Dios tiene el control de las cosas que suceden? ¿Se le habrá pasado esta situación? ¿Será que Dios justo dio vuelta su mirada y mataron a Jacobo, y cuando la volvió ya estaba muerto y dijo: ahora voy a poner a mi pueblo a orar para que no le pase lo mismo a Pedro? ¿Será ese el Dios que tenemos? Cuando vemos las Escrituras, podemos ver una situación donde Jacobo habla con el maestro, y se predicó en un tiempo atrás aquí. Y es cuando Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: maestro, por favor, ¿nos puedes conceder una petición? Y el Señor les preguntó: ¿cuál? No, que nos sentemos al lado tuyo, uno a derecha y otro a izquierda, cuando vengas en tu reino. No, le dijo, ustedes piden mal. Yo les voy a conceder otra cosa: que ustedes beban la copa que yo voy a beber. ¿Pueden? Sí, dijeron ellos.
Quiero que ponga atención a esto. Cuando Jesús hablaba de esta copa y del bautismo a Jacobo y a Juan, el mismo Jacobo que murió, Jesús les estaba diciendo que eso les tocaría a ellos. Entonces, hermanos, la muerte de Jacobo no era sorpresa para Dios. Era parte del plan de Dios. Dios nos está enseñando algo cuando parece que todo es una derrota, que Dios sigue siendo soberano, Él sigue estando sentado en su trono, reinando, y nosotros con mucho temor lo digo, como Jacobo lo hizo, glorificamos a Dios en la vida y en la muerte. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabemos que si morimos, estaremos con Él. Por lo tanto, la muerte de Jacobo no era algo que tomó por sorpresa a Dios, es más, estaba ya escrito. Jacobo lo haría con su muerte y Pedro también, pero no ahora. Pedro también bebería la copa, pero no ahora. Esa es la clase de la soberanía de Dios que muestra en este pasaje. Esto no se le está yendo a Dios de las manos, era parte de algo que ya se había dicho. Hermanos, Herodes quería echarle mano a la iglesia para hacerle daño. Eso no se le escapó al Señor. Y resulta que luego que pasa estas escenas, ya el verso 6 nos dice que en la noche Herodes estaba a punto de sacar a Pedro, Y Dios interviene. El Señor es tan así, de esta manera. Herodes estaba a punto de tomar a Pedro para hacer lo que él quería hacer con él. Y adivinen quién aparece en la escena. El que nunca estuvo desaparecido. Dios. Y Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Estaba sujeto con cadenas y algunos comentaristas dicen que Pedro estaba dentro de la cárcel, sujeto con cadenas a 2 soldados que estaban adentro de la cárcel con él. Porque esa era la manera en que tenían ese tipo de soldados. Y además había unos guardias delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Y se aparece un ángel del Señor, brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro del costado y lo despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. El ángel le dije, vístete, ponte las sandalias, así lo hizo, envuélvete en tu manto y sígueme, y así lo hizo, y saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel, si era de verdad o tenía una visión. Y cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó de él. Y luego de todo esto, Pedro vuelve en sí. La pregunta que yo les quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo estaba Pedro en la cárcel? Durmiendo. Le hago una pregunta. Yo sé que mi mamá no podría dormir en esa situación. Yo tampoco, quizás. Algunos de ustedes sí, porque son buenos para dormir. Pero hermanos, estamos hablando de un hombre preso, luego dispuesto a ser condenado a muerte,
con cadenas en sus manos, con 16 soldados alrededor, durmiendo. Y hermanos, y no estaba durmiendo así como en el sueño arriba, no en el sueño, estaba en este sueño profundo porque le pasó de todo y al último él se dio cuenta y dijo, ya, esto parece que es verdad. Primero, lo que quiero decir es que el Señor nos enseña a esperar en su tiempo. Pedro estaba profundamente dormido, tanto así que el ángel tuvo que tocar su costado para despertarle. Y el ángel tuvo que darle todas las instrucciones. Y Pedro pensaba, parece que estoy durmiendo, esto es una visión, es real, estoy soñando. Pero es este mismo Pedro el que escribió lo siguiente en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es ese mismo hombre que estaba durmiendo preso alrededor de 16 soldados con cadenas en sus manos que escribió, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y qué cuidado había tenido de Él? Por lo tanto, ¿tiene sentido afanarse? Hermanos, ¿quién nos está cuidando? Si estamos en ¿la iglesia es de quién? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué temes? ¿Por qué desconfías? El mismo Dios que tiene en sus manos a Jacobo es el que tiene en sus manos a Pedro y a nosotros. ¿Tiene Pedro de qué preocuparse? En realidad la respuesta es no, no tiene. La historia muestra que Dios sacó a Pedro de la cárcel y esperó hasta última hora de la noche antes de que lo mataran. No lo sacó antes. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué creen? El tiempo es de Dios. No está sujeto a nuestras perspectivas. No depende de nuestra opinión, sino de la suya y de sus planes. Él intervino en el tiempo preciso para su gloria y para demostrar su poderío. Muchas veces eso es para enseñarnos a esperar su tiempo. ¿No es que nosotros somos más sabios que Dios? Más inteligentes que Dios. Más Dios que Dios. Porque queremos las cosas a nuestra pinta. Y Dios se encarga de frustrar nuestros planes para decirnos que no es a nuestra pinta, que es a la de Él. Y generalmente Dios espera hasta el momento preciso para glorificar su nombre con mayor potencia. Muchas veces eso es para enseñarnos a esperar su tiempo, sin saber cómo resultará, pero confiando, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pensemos en la iglesia local en ese tiempo. Le debe haber dolido mucho la muerte de Jacobo y le tiene que estar doliendo mucho la pronta muerte de Pedro. Pedro estaba como medio dormido, entonces vuelve en sí y dice, bueno, creo que sí, pasó esto en realidad. Yo estaba preso, yo tenía cadenas en mis manos, habían 16 soldados, habían rejas, había una puerta grande que se abrió automáticamente. Y ahora estoy acá afuera en la calle porque un ángel me despertó. Estoy libre, esto parece que es verdad. No sé cómo, pero estoy seguro que Dios lo hizo. Piensa en esta iglesia que comenzó con un puñadito de hermanos que estamos aquí, con mucha inmadurez, con muchas dudas, luchando con muchos pecados, con mucho miedo, sin amistades con otras iglesias, sin ayuda de nadie, pero buscándola incansablemente hasta encontrarla. Y aunque no hemos ni crecido tanto ni madurado tanto, pero hemos ido dando hermosos pasos, y el que nos ha ido salvando y añadiendo a la iglesia y dándonos madurez y cambiando nuestra vida, no entendiendo cómo, pero estamos seguros que Dios lo ha hecho. Eso es así porque la iglesia está en sus manos.
Yo no sé cómo, pero Dios lo ha hecho. Yo me miro y digo, no sé cómo, pero Dios lo ha hecho. Hermano, amigo, piensa en quién eras, piensa en tus adicciones pasadas, piensa en que antes odiabas el diseño divino del hombre y de la mujer, piensa que antes odiabas la palabra sujetarte a tu esposo, piensa que antes odiabas esto de interesarte por tus hijos y tu esposa, piensa que antes no tenías afectos para con Dios. Piensa que antes eras un inconverso y alguien por ahí, quizás tu esposo, tu esposa o las santas madres que siempre están de rodillas, nunca dejaron de orar por ti y ahora estás aquí, no entendiendo cómo, pero Dios lo hizo porque tú estabas en sus manos. Piensa esto. Piensa que un día eras enemigo de Dios y hoy te sientas a tu mesa. Eras enemigo de Dios y hoy te sientas a su mesa. Antes eras su enemigo y ahora estás con los suyos. Antes eras un enemigo de Dios y ahora eres su hijo. Te aseguro que tú no sabes cómo fue eso, pero Él lo hizo. Pedro está de noche, está en la calle y luego toma esta conciencia y dice, realmente esto no es una visión, esto no es un sueño, esto es real. Y dijo, voy donde mis hermanos. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? Orando estaban los hermanos. El verso 12 dice que habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué bendición leer esto, que muchos estén reunidos orando. Es precioso ver esa unidad y ver al pueblo de Dios reunidos en oración frente a las dificultades. ¿Cuánto ejemplo podemos sacar de esta frase? Lo que se nos aconseja y moldea ante las dificultades es orar juntos. Las dificultades han de provocar mayor unión. Qué buena práctica. Usted dirá, claro, pastor, el texto está claro. Está hablando de cuando hay grandes adversidades, es que entonces debemos orar fervientemente. Sí, en parte. Se lo doy. Pero yo le hago una pregunta. ¿Estamos en buenos tiempos? ¿No tenemos un enemigo que nos quiere hacer daño? ¿No te has dado cuenta de lo peligroso que puede ser tu propio corazón? ¿No son nuestros líderes una buena razón por la cual orar fervientemente para que sean librados del maligno? ¿No hay un ataque constante contra Dios y contra su iglesia de parte de la sociedad? ¿No hay cautivos por el enemigo y nosotros necesitamos la gracia y la valentía para predicar el evangelio? Estamos viviendo tiempos tan buenos que hay muchos hombres y mujeres cumpliendo roles en la familia, matrimonios sólidos y estabilidad espiritual, que no necesitamos estar juntos fervientemente orando. ¿Será que estamos tan bien que no necesitamos orar por la vida y la salud de la iglesia? Hermanos, venga a los cultos de oración. Venga y enfrentemos de rodillas las adversidades que tenemos. Venga. Se relata que hay una joven llamada Rode que está en la casa con muchos hermanos orando por Pedro. Y en el momento que Pedro llama a la puerta, ella se acerca a la puerta y seguramente pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Pedro dice,
Yo, Pedro. La respuesta hacia ella fue la siguiente: estás loca. Pero ella insistía que era él. No le creyeron. ¿Cómo va a ser Pedro si Pedro está en la cárcel? Sé que estamos orando para que Dios lo saque de la cárcel, pero ¿cómo va a ser él? No es Pedro, es su ángel, algún espíritu, no sé. Quizás le mataron y es su espíritu que está aquí. Pero él no puede ser. Si hay algo de lo que estamos seguros es que él no puede ser. Pero qué maravilloso es cómo la escena muestra que Pedro, al darle testimonio de que estaba libre, fue a decirles: hermanos, ahora sé que en verdad el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo judío. Hermanos, Dios contestó su oración. Ya vemos cómo el Señor empieza a dar vuelta a la historia. Herodes queriendo echarle mano a la iglesia y Dios burlándose de él, sacando del medio de su seguridad a Pedro. Pero eso no es todo, porque Dios guarda a su iglesia y triunfa sobre sus enemigos por medio de la oración de la iglesia. Los miembros de la iglesia estaban orando, estaban en lo correcto, estaban orando por Pedro. Y Dios trabaja por medio de la oración de su iglesia. Dios muestra su poderío por medio de su iglesia y en esta oportunidad es cuando ella ora. Lucas hace énfasis en que ellos estaban orando en el verso 5, sin cesar hacían oración a Dios por él. Lucas quiere que nosotros nos demos cuenta de que Dios está trabajando conectado con la oración que la iglesia hace. Dios no está trabajando fuera o aparte de la oración de sus santos. Por eso es que venga a orar. Yo sé que aquí muchos empiezan a... Si Dios es soberano, entonces, ¿por qué oramos? ¿Qué sentido tiene la oración? Si Él hace lo que le place, dijo usted mismo la semana pasada, y nadie puede decirle qué hace esto, y es cierto. Pero yo le quiero ayudar con eso, si es que usted piensa de esa manera. Que Dios sea soberano no quiere decir que la oración sea innecesaria. Dios es soberano en la oración porque Dios ordena tanto el fin de las cosas como el medio por el cual ese fin se va a llevar a cabo. El fin fue la libertad de Pedro, el medio fue la oración de la iglesia. Es como los medios son la oración de los santos. Dios no trabaja independiente de la oración de su pueblo. Dios decidió hacerlo a través de su pueblo y protege a su pueblo por medio de la oración de su pueblo y vence a sus enemigos por medio de la oración de su pueblo. Es como el evangelismo. ¿Dios salva a la gente o lo hacemos nosotros? Dios, ¿cierto? Dios salva a la gente, eso no hay ninguna duda al respecto. ¿Cómo lo hace? Por medio de la predicación del evangelio. ¿Y quién predica el evangelio? Los suyos. Él usa gente para salvar, aunque Él hace toda la obra, Dios obra por medio de la oración, que Dios mismo ha decretado que sea el medio por el cual Dios obra para sus propósitos.
Dios trabaja por medio de su iglesia y a pesar de su iglesia. Dios trabaja con nosotros a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de que hayamos estado, Señor, orando, libera a Pedro, y él, soy Pedro, no puede ser Pedro. Eso es incredulidad, hermanos. Y nuestras oraciones muchas veces están cargadas de eso, y es algo de lo cual debemos arrepentirnos, de no creer siquiera lo que estamos orando. ¿Sabe por qué? Porque estamos bajándole el nivel a Dios, porque Dios puede hacer eso y mucho más. Es que ¿cómo Dios va a salvar a mi mamá? Si es tan fregada mi mamá. O mi marido, usted no lo conoce. No, pero conozco al mío. Y el Señor lo alcanzó. Y si lo alcanzó a él, a ese también. No le bajemos el poderío al Señor. Gran parte de esas personas que estaban ahí, que le dijeron a Rode, en este caso, que no, ¿cómo va a ser eso? ¿Estás loca? ¿Cómo va a ser Pedro? Gran parte de esas personas muy probablemente vieron a Jesús mismo y vieron los milagros de Jesús. Vieron que Cristo resucitó. Vieron Pentecostés, vieron cómo Pedro sanaba gente y sin embargo Lucas nos deja bien en claro que ellos no creían que Dios lo iba a sacar de la cárcel. Hay incredulidad acá en este pasaje y hay incredulidad aquí en nuestras oraciones, no hay duda. Están orando para que Pedro salga, pero cuando Pedro está afuera y Rode les avisa, ellos dicen, no es Pedro, no puede ser Pedro. Ellos están manifestando la naturaleza humana y así muchas veces oramos nosotros y muchas veces con un telón, fondo oscuro de incredulidad. Pero amada familia, esa narrativa nos está mostrando que la iglesia de Hechos no era tan diferente a la iglesia en la actualidad. Una iglesia que lucha con la incredulidad tiene las mismas pasiones que nosotros, pero a pesar de ello, Dios en su inmensa e incomprensible compasión y misericordia actúa a través de ellos también. Y eso debería estimularnos más y más a la humilde oración. Por eso, venga a los cultos. No hay dudas de que Dios usó la oración ferviente de la iglesia para rescatar a Pedro de la cárcel y para rescatar su vida de las manos de Herodes. Y no hay duda que Dios va a seguir usando la oración ferviente para rescatarnos a nosotros de cualquier adversidad. No dejes de orar por rescatar a otros de las prisiones del pecado, no lo hagas. Hermano, piense en alguien que usted quiera orar para que el Señor, por favor, lo rescate de su pecado y de donde está. No deje de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Dios puede hacerlo. No dejes de orar por rescatar a otros de esas prisiones pecaminosas en las cuales se encuentran. No lo hagas, porque muchos aquí de nosotros somos testigos de la misma manera que Pedro, que fuimos rescatados de nuestras prisiones, de nuestros pecados, de nuestras prisiones más tenebrosas y que estábamos atados de pies y manos por este pecado, por adicciones, por rebeldía, por inmoralidades. Pero Dios en su misericordia nos dejó oír el Evangelio de Jesucristo, que nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con su preciosa y hermosa sangre, y eso fue por amor a nosotros, dice Pedro. Y si somos creyentes, si somos de su iglesia, podemos estar seguros de que estamos en sus manos, y es más, y eso me encanta, y que nadie puede sacarnos de ahí. Hermanos, si tú eres parte de su iglesia, si Él te ha comprado con esa sangre preciosa, entonces tú estás en sus manos y nadie puede sacarte de ahí. Y eso debería reflejarse en esto. En gratitud, en alegría a pesar de las adversidades, porque sabemos que estamos en su mano. Aunque tú no lo creas, aunque tú dudes, la iglesia está en sus manos.
y ni tú mismo, por torpe que seas, te puedes salir de ahí. Si somos creyentes, si somos su iglesia, podemos estar seguros de que estamos en sus manos, y es más, que nada ni nadie nos puede sacar de ahí. Estamos seguros en Él, estamos seguros en la iglesia, porque la iglesia está en sus manos. Pero, ¿quién hace posible que estemos tan seguros? Hay uno que dijo de sí mismo que Él era el buen pastor. Y ese buen pastor hacía algo que no todos los pastores pueden hacer. Y es que Él daba su vida por las ovejas. Hay alguien que dijo que Él es el buen pastor. Y Él como buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas, para que no se pierdan, ni para que les pase nada. Este buen pastor está dispuesto a dar su vida por todas las ovejas de su rebaño. Él las defendería contra cualquier enemigo. Y es más, Él dijo que estas ovejas oirían su voz y le seguirían. Y aquí comienza a hacer la gran diferencia este buen pastor con otros pastores que no son tan buenos. Porque dice, cuando me oyen y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Te das cuenta? Hay un buen pastor, ese buen pastor su vida da por las ovejas. Ese buen pastor dice que cuando las ovejas oyen su voz y le siguen, Él les da vida eterna y Él las guardará y nada las podrá apartar de su mano. Además, el Padre que se las dio dice que cuando Él se las da en sus manos, entonces están también en la mano del Padre, y como el Padre es poderoso más que todos, nadie las puede sacar de ahí. Y además el Padre, yo y Él somos uno. Jesús es ese buen pastor. Él dio su vida por las ovejas. Ellas pueden estar seguras. Por lo tanto, cuando tú oyes su voz, cuando oyes su llamado por medio del Evangelio, cuando tú reconoces tus pecados y que eras enemigo de Dios y que solamente este buen pastor puede reconciliarte con Dios a través de creer en el pago que Él hizo en la cruz, es que automáticamente pasas a ser una de sus ovejas y automáticamente, así como se abrieron las puertas de la cárcel, pasas de tus propias cárceles pecaminosas al lugar más seguro que puede existir en el universo, a las manos del buen pastor. Y recuerda, nadie puede jamás sacarte de ahí, porque no existe nadie tan poderoso que pueda abrir sus manos y sacarte de ese lugar. Él es tan poderoso que nadie puede arrebatarle una oveja jamás. Nadie puede hacerlo. Él no lo permitirá, porque ya demostró que estaría dispuesto a todo para rescatarlas. Él dio su vida por ellas. Entonces, si Dios siempre gana, entonces la iglesia está segura en sus manos. Herodes, el enemigo de Dios, aparece nuevamente en la narrativa.
Y del verso 18 en adelante nos dice que cuando se hizo de día, luego de este espectáculo del ángel y de Pedro y de todo, cuando se hizo de día, Herodes dijo, ya pues, mi prisionero no está. Bueno, y no tengo 16 soldados entrenados y una cárcel de máxima seguridad para custodiar a un pescador. Cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño, dice Lucas, entre los soldados, sobre qué habría sido de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que se los llevaran para ejecutarlos. Nada le estaba resultando a Herodes. Después dice Lucas que descendió a Judea de Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Sigue hablando Lucas de Herodes para terminar esta historia que aún no termina. Y Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y con los Sidón. Imagínense una cosa muy que podría decirse alguno, no tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo. Pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el rey. Y como estaba enojado, entonces, como tenían algunos problemas, podían verse ellos afectados por esta provisión que el rey les daba. Y el día señalado, Herodes se vistió con una ropa real, se sentó en la tribuna y arengaba a las personas. Y la gente le gritaba lo siguiente: ¡Wow, Herodes! Tu voz es la voz de un Dios. Y no la voz como los hombres. Voz de Dios y no de hombres esta. Y así como Dios manda al ángel a despertar a Pedro, Dios manda del cielo a su ángel para matar a Herodes. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haberle dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Los hombres le gritaban: tú no eres hombre, sino eres Dios. Herodes acepta este halago y es comido por gusanos. Este orgullo Dios lo termina de esta manera: se acabó tu tiempo. Tu orgullo te llevó a que ahora tu vida ha de ser tomada. Y yo quiero hacer una advertencia aquí antes de decir algo muy lindo. Atacar la iglesia es volverte un enemigo de Dios. Él dio su vida por ella y no permitirá que alguien la dañe. Y Dios siempre gana en su juicio a los que se oponen a su reino. Dios siempre gana. ¿Hay oposición? Sí la hay. ¿Hay gente que se burla? Sí la hay. Pero Dios siempre gana. Dios siempre gana en su propósito final. La iglesia está en sus manos. Y mire lo que dice el hermoso verso 24. Búsquelo ahí, por favor, antes que yo lo lea. Me encanta lo que dice porque me encantan los peros que aparecen en las escrituras. Amo los peros. Herodes quiso echarle la mano a la iglesia para dañarla. Mató a alguno de sus líderes, encarceló a otro y casi lo ejecuta. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Entiendes? Hermanos, la iglesia está en sus manos. Herodes se levantó con todo su ímpetu para poder llegar y matar a los cristianos.
El Señor termina matándolo. Y el verso siguiente es, y la palabra crecía y se multiplicaba. Es tremendo todo este capítulo. Aquel que se oponía a Dios, que mató a un discípulo y encarceló a Pedro, Dios le quita a su prisionero más preciado y luego le mata. Es Dios diciendo, mi palabra seguirá avanzando, mi iglesia sigue avanzando y nada la detiene, ni el mismo infierno puede contra ella. Y si alguien quiere hacerle daño, el resultado final es que se va a multiplicar la palabra y va a crecer la iglesia. Hermanos, el contraste es magnífico. El contraste son 20 y tantos versos de incertidumbre. Herodes levantándose, Herodes persiguiendo, matando a uno de los líderes de la iglesia, causando dolor, teniendo a otro prisionero, encarcelado, a punto de morir. El resultado final, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? Hermanos, ni el mismo infierno puede con ella. No porque tú y yo seamos seres especiales, es porque estamos en sus manos. Reflexionemos para terminar. Estoy pasado 2 minutos. ¿Cómo empieza el capítulo 12? Jacobo muerto, Pedro preso y Herodes triunfando. ¿Cómo termina el capítulo 12? Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios libre, creciendo y multiplicándose, dando a entender que hallaba cabida en más y más gentes. Gloria a Dios. Porque la iglesia está en sus manos. Oremos, hermanos. Señor, bendito seas, amado nuestro. Te damos gracias por ese mensaje y queremos, Señor, ser animados por medio de él, confiando y teniendo la paz que solo en ti podemos tener. Señor, permite que podamos descansar en ti, en descansar en esta realidad de que la iglesia es tuya, que tú la guardas, que tú la cuidas, que tú la proteges y que has demostrado, oh Señor, que sea cual sea el enemigo que se levante, tú ganas sobre él. Ayúdanos a aterrizar esta palabra, a llevarla a cabo, a orar constantemente y fervientemente por nuestra iglesia y por los hermanos que conocemos desde otros lugares. Señor, haznos partícipes de esto que dice en el verso 24. Que tu palabra de Dios crezca y se multiplique en medio nuestro. Te lo rogamos, oh Señor. Amén.